Bueno, vamos a ver porque Milei ha conseguido algo sumamente histórico, gente. Historiquísimo. Vamos a ver. Una vez en más de una década, la Argentina de Javier Milei logra superávit presupuestario. ¿Por qué razón y qué implica todo ello? Veámoslo. Javier Milei accedió a la presidencia de la República Argentina el pasado 10 de diciembre. Pues bien, en su primer mes de gobierno completo, es decir, en el mes de enero del año 2024, Milei ya ha Porque recuerden que él en diciembre no estuvo el mes completo, solo estuvo una parte del mes de diciembre. conseguido superávit presupuestario. La Administración Central de la Argentina, también llamada federal o nacional, ingresó en enero más pesos de los que gastó. Concretamente, los ingresos en pesos durante el mes de enero ascendieron a 6,1 billones de pesos y los gastos, excluyendo los intereses de la deuda, a 4,1 billones de pesos. Esto significa que durante el mes de enero del año 2024, Argentina registró un superávit primario, antes de intereses, antes de computar el pago de intereses de la deuda, de 2 billones de pesos. Y como el pago de intereses de la deuda fue de aproximadamente 1,5 billones de pesos, todo eso significa que el superávit, ya después de cubrir, ya después de pagar los intereses de la deuda, quedó en medio billón de pesos. Y no penséis que esto es algo menor, algo bastante común en el sector público nacional de la Argentina. El sector... Para que entiendan, porque quizás muchos de ustedes no van a entender esta terminología que está empleando Juan Ramón Rayo. Esto es como que en tu casa tú gastas todos los meses más de lo que ingresas. Digamos, tú todos los meses ingresas $10 en tu casa, pero gastas 20 todos los meses. Así vivía Argentina y así viven, por cierto, la mayoría de los países del mundo. No se van a pensar que Argentina era la excepción. Nosotros los liberales creemos que uno tiene que ser fiscalmente responsable. Por tanto y demás, creemos que no se puede jugar con el dinero de los demás. Por tanto y demás, creemos que el Estado no puede, no es que no debe, es que no puede gastar más de lo que recauda. Eso es lo que cree un liberal, ¿ya? Un liberal cree, en este caso, que si tú ganas 10, tú tienes que vivir con 8, no con 20, porque no ganas 20. ¿Se entiende lo que quiero decir? Espero que se entienda. Por público nacional, la administración central del país no conseguía un superávit después del pago de intereses desde el mes de agosto del año 2012. Es decir, hace más de una década. Lo que el peronismo y el radicalismo... Hace 11 años prácticamente. No consiguieron. 11 años y pico, casi 12 años. En más de 10 años. ¿Y cómo lo ha conseguido Milei? Pues porque básicamente los ingresos del Estado argentino han crecido de manera mucho más rápida que los gastos. Concretamente, los ingresos en términos nominales se han multiplicado por 3,5 veces, mientras que los gastos en términos nominales únicamente se han duplicado. ¿Y cómo es posible, primero, que los ingresos estén creciendo tanto y segundo, que estén creciendo más que los gastos? Bueno, la primera pregunta es muy sencilla de responder. Los ingresos están creciendo tanto no porque Milei haya disparado estratosféricamente todos los impuestos, sino por la inflación. Estamos hablando de aumentos de la recaudación. Con la inflación, y esto esto muchísimas veces lo he repetido, la inflación es el impuesto al pobre, es el impuesto a la pobreza. Con la inflación el Estado recauda un montón de plata más. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los precios, el Estado puede recaudar más precisamente a través de impuestos. Muchísimo más dinero. Por tanto y más, el Estado pues recauda una barbaridad más. En términos nominales, no en términos reales. De hecho, en términos reales, después de descontar la inflación, los ingresos prácticamente no crecen. Como hemos dicho, en enero del año 2024, los ingresos nominales del Estado argentino fueron un 256% superiores a los ingresos del Estado argentino en enero del año 2023. Pero es que la inflación interanual acumulada en ese periodo es del 254%. Eso significa que en términos reales, los ingresos del Estado argentino durante el último año apenas han crecido un 0,5%. Claro. La clave de la gestación de este superávit presupuestario, por tanto, reside en los gastos. Durante el último año, enero... Es muy lindo hablar desde afuera, la teoría es tan linda, me ponen por ahí. No, boludo, si es que yo viví hacia donde iba a ir a Argentina. O sea, yo vengo del futuro. Lo que tú estás viviendo en Argentina, yo viví lo que pasa después. O sea, yo nací en lo que pasa después, ¿ok? Yo nací en lo que sucede cuando el salario es de $5 al mes. En lugar de ser los 100, que más o menos es ahora, 100 y pico dólares que es ahora, ustedes pasaron de tener un salario mínimo de 500 a 300, a 200, a 100. Bueno, síguelo reduciendo. Yo nací en el país que te pagaba 5 al mes. Yo nací en el país donde mi abuelo cobra a día de hoy $5 al mes. Yo vengo del futuro. Yo viví tu futuro ya. El futuro que te tocaría vivir en el caso de que Milei, por lo que sea, no esté en la presidencia más después. Yo viví en ese país ya. Y te digo que es mejor que a tiempo se arregle todo este problema que vivir en el país que yo viví. Ahora entiendo que muchos de ustedes pues quieran seguir así. Que te lo paguen todo y que te lo paguen todo y que te lo paguen todo. Suerte con eso, mira. 2023, enero de 2024, los gastos del sector público nacional de la Argentina han aumentado de nuevo en términos nominales un 114%. Y claro, si la inflación acumulada en este periodo, como hemos dicho, es del 254%, eso equivale a un recorte del gasto real de más del 15%. ¿Y cómo ha conseguido Javier Milei recortar el gasto real tantísimo? Pues por un lado, porque ha aprobado recortes del gasto nominal, por ejemplo, ha paralizado, ha suspendido todo el gasto en obra pública, o también ha eliminado prácticamente las transferencias discrecionales a los gobiernos provinciales. Eso por un lado, recorte nominal, no ya real, sino nominal de ciertas partidas del gasto, y a su vez, congelación nominal de otras partidas del gasto, como el sueldo de los empleados públicos o las pensiones. Si tú congelas el gasto nominal mientras la inflación sigue creciendo, eso equivale a un recorte real de ese gasto sin recortarlo en términos nominales. ¿Y por qué alcanzaría
alcanzar un superávit presupuestario es tan decisivo, es tan significativo, es tan importante para la economía argentina? Pues porque es la condición sine qua non para la reconstrucción monetaria y financiera del país. Por un lado, si el gobierno argentino tiene un superávit persistente, no solo en el mes de enero, sino el resto de meses del año y el resto de años de ahora en adelante, entonces el gobierno argentino, en la medida en que está ingresando más de lo que gasta, incluyendo en el gasto los gastos financieros, entonces el gobierno argentino, como digo, se vuelve solvente. Tiene capacidad. ¿Qué cosa es la solvencia? Que tú tienes la capacidad de vivir con lo que ganas. Eso es ser solvente. O sea, que tú ganas 10 y tienes la capacidad de vivir con esos 10. Ya, de eso se trata, no de vivir precisamente con lo que tú no ganas, con un dinero que tú no ganas. Para devolver su deuda. Y si el gobierno argentino tiene capacidad para devolver su deuda, sucederán dos cosas. La primera es que podrá volver a emitir deuda en los mercados financieros en condiciones de normalidad. Si es que A ver, miren, para explicarle lo que es la herencia del peronismo, porque en el chat veo algunos que todavía no entienden, para explicarle lo que significa. Digamos que yo ganaba 10, durante toda mi vida gané 10, pero yo durante toda mi vida he gastado 20 mensuales. Y esa deuda yo se la voy a dejar a mi hijo, ¿ok? Y resulta ya que llegó el día en el que mi hijo ya es grande y tiene que empezar a pagar esas deudas. Pues eso es lo que ha heredado Milei. Eso es lo que le tocó heredar a Milei, ¿ok? Yo viviendo toda mi vida gastando 20, cuando gano 10, todos los meses del año, los días del año, todo. Y mi hijo cumple los 18 años, la mayoría de edad, y le dicen, arriba, tienes que empezar a pagar la deuda de tu padre. Y mi hijo se queda así y dice, pero ¿y esto por qué? No entiendo. ¿De dónde sale esto? No, mira, es que tu padre toda la vida vivió con 20 cuando él ganaba 10. Y el hijo se queda como diciendo, pero yo por qué tengo... Esa es mi ley, el hijo es mi ley. Pero yo por qué tengo que pagar esto? ¿Eso no sería un problema de mi padre? No, la deuda es conjunta. Porque por eso se llama deuda pública, porque es la deuda de todos los argentinos. Y Milei precisamente es el hijo que va y le dice al padre, che, no vas a seguir gastando 20. A partir de ahora en esta casa se empieza a vivir con 10. No, pero yo toda mi vida he vivido con 20. ¿Cómo se te ocurre que voy a vivir con 10? Eso no puede ser porque toda mi vida he gastado. Es más, quiero vivir con 30, no con 20. Y es el hijo que le dice, no podemos seguir así porque en algún momento vamos a quebrar y además nos estamos empobreciendo cada vez más de esa manera. Bueno, es para que se entienda con esta metáfora. Lo necesitará para afrontar algún tipo de gasto extraordinario. Y la segunda, más importante para lo que nos ocupa, es que podrá refinanciar la deuda que ya ha emitido hasta el momento en condiciones financieras más ventajosas. La deuda es del macrismo, bro. Sí, bro. Macri es el único que ha pedido dinero prestado, hermano. Sin duda alguna, mi bro. Macri, el único que pidió dinero prestado fue Macri. Sin duda alguna, hermano. Todos los datos hay. Sin duda. No es como si el mismísimo Massa, para llegar al poder, metió el plan platita y metió una cantidad de pesos argentinos que no te imaginas. No, para nada, hermano. Aumentó la masa monetaria una barbaridad solamente para salir presidente y al final no salió presidente. No es como si nadie, ninguno de los otros presidentes hubiese nunca pedido préstamo. Es verdad. Es Macri el único que pidió préstamo, mi bro. Sin duda alguna. Reduciendo, por tanto, el pago de los intereses, que como ya hemos visto, supone un porcentaje muy elevado de todos los gastos del gobierno. Concretamente, los gastos no financieros del gobierno central son alrededor de 2 billones de pesos y los intereses 1,5 billones de pesos. Casi la mitad del presupuesto del gobierno central argentino se va a pagar intereses. Por tanto, reducir esa factura es fundamental para poder aumentar Chan, gracias por la suscripción con Prime, bro. Los gastos o idealmente para bajar impuestos. O si no se aumentaran gastos ni se bajaran impuestos, para mejorar todavía más la solvencia del Estado argentino. Porque cuanto más caiga el gasto en intereses, más aumentará el superávit financiero. Y por otro lado, este superávit financiero, si tiene un carácter persistente, es la solución al problema de la inflación en Argentina. Démonos cuenta, en el mes de enero del año 2024, el gobierno central de la Argentina ha ingresado medio billón de pesos argentinos más de los que ha gastado. ¿Eso qué significa? ¿Eso a qué equivale? Pues eso significa que el gobierno argentino ha retirado de circulación medio billón de pesos solo en el mes de enero, porque los ha ingresado de más y no los ha vuelto a gastar. Por tanto, ya de entrada hay una reducción de la oferta monetaria en pesos. Si la inflación... Cuando hay menos pesos, evidentemente la paridad entre el dólar y el peso pues tiende a sostenerse. Se debe a que hay a sostenerse o a bajar. Demasiada moneda en relación con la demanda de la misma. Que tú reduzcas la cantidad de moneda contribuye a estabilizar el valor de esa moneda. Pero no solo eso, en la medida en que los ciudadanos argentinos se formen las expectativas de que en el futuro la oferta de pesos no va a volver a aumentar de manera alocada, de manera exagerada, de manera sobredimensionada, que el gobierno no va a seguir emitiendo pesos para financiar su déficit público, y se pueden formar esas expectativas porque si el gobierno argentino no tiene déficit público sino superávit, ya no va a necesitar imprimir nuevos pesos dinero, para financiar el déficit, entonces ya no es solo que se reduzca la oferta monetaria en pesos, sino que la demanda monetaria en pesos se va a incrementar. Porque si la expectativa generalizada es que el gobierno no va a necesitar recurrir a la inflación para financiarse, entonces el peso se vuelve una mejor moneda
y más gente está dispuesta a mantenerlo en su saldo Claro. de tesorería. Menor oferta de pesos y mayor demanda de pesos. Todo ello, gracias al superávit financiero, significa estabilización del valor del peso y, por tanto, De hecho, esto se refleja en que la inflación ha ido bajando. En diciembre 25%, ahora en enero fue de un 20%, si no me equivoco. fin de la Estoy inflación. casi seguro que fue Por un supuesto, 20. como digo, para que todo esto se termine materializando, es necesario que el superávit financiero no solo se alcance en el mes de enero, sino que se alcance regularmente, recurrentemente, durante el resto del año y durante el resto de años. Pero el hecho de que ya en enero se haya conseguido un superávit tan holgado y de que la voluntad de Javier Milei sea asegurar al menos el equilibrio presupuestario, desde luego ha girado, ha cambiado las expectativas del mercado. Y por eso, durante los últimos Mira, eso que ponen por ahí en un comentario es muy importante que lo entiendan. Massa no se endeudó él, Massa endeudó a los argentinos. Es importante que ustedes entiendan eso. días se han producido dos fenómenos que van en la misma dirección que he mencionado antes. Por un lado, el incremento percibido de la solvencia del Estado argentino y por otro, la estabilización del valor del peso. Por un lado, los bonos del Estado argentino, la deuda pública argentina, se ha revalorizado de manera muy notable durante las últimas jornadas. Es decir, que el mercado anticipa una mayor probabilidad de que esos bonos se van a terminar pagando. En este gráfico, por ejemplo, estamos mostrando la cotización del bono argentino en dólares a 30 años y, como podemos observar, se halla en su precio más elevado desde el año 2021. Pero es que además, y como también podéis observar en este otro gráfico, el tipo de cambio del dólar paralelo, medido en este caso a través del dólar blue, se ha venido depreciando, es decir, Creo que estaba en 1020, creo que quedó en 1020. La última vez que miré estaba en 1020 pesos. Había peso bajado. se ha venido apreciando frente al dólar durante las últimas jornadas. Podéis observar que el peso se depreció frente al dólar, es decir, que el dólar se apreció frente al peso durante las 3 primeras semanas de enero, y esto fue como consecuencia de que le tumbaron a Javier Milei la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, lo cual generó cierta desconfianza en los mercados sobre la capacidad de Milei para gobernar y para reformar Argentina. Pero ahora que se ha constatado que, a pesar del bloqueo del legislativo, van a Javier seguir Milei adelante, está siendo capaz de cuadrar las cuentas del Estado claro, argentino, pues entonces el peso vuelve a apreciarse notablemente frente al dólar. Este es, por tanto, el camino, el único camino, de hecho, el superávit financiero, o al menos el equilibrio presupuestario. Es decir, que Argentina no gaste más de lo que ingresa. Si Javier Milei es capaz de Pero cuidar es que nadie en esta vida puede gastar más de lo que ingresa. Nadie puede gastar más de lo que ingresa. O sea, de conservar este equilibrio presupuestario, no digamos ya el superávit financiero, a medio plazo, entonces Argentina, por extraño, por imposible que pueda parecernos hoy, gozará de estabilidad de precios. Entonces Argentina volverá a ser percibido como un Estado solvente dentro de la comunidad internacional y, por tanto, el capital global volverá a estar deseoso, o al menos volverá a estar dispuesto a entrar en Argentina sin miedo a que lo expropien, ya sea con nacionalizaciones o con el impuesto inflacionario. Pero para que todo esto sea así, el superávit, como decía, no se... me gustaría que Milei hiciera una ley en favor de los nómadas digitales. Me encantaría que Milei hiciera eso. Una especie de Andorra o algo así. Con un impuesto flat del 10%, por ejemplo. 10-15%. Entre 10-15%, te aseguro que todos los youtubers de Latinoamérica van a terminar en Argentina. Me gustaría que Milei hiciera eso. Se ha de lograr solo durante el mes de enero. Y el reto de Milei justamente estará en preservar, en proteger, en defender lo que ya ha logrado en su primer mes completo de gobierno. Generación Idiota de Agustín Laje y Liberalismo de Radio me han cambiado la perspectiva. Buenos libros has leído. La inflación ha licuado muchas transferencias, como las pensiones, como los sueldos públicos. Sí, no solo youtubers, es verdad, no solo youtubers. Nómadas digitales en general. Y estos colectivos van a empezar a ejercer presión para aumentar esos ingresos en términos nominales, para recuperar poder adquisitivo. A su vez, la recesión de la economía argentina, derivada no solo del necesario ajuste presupuestario, sino también de que la oposición ha bloqueado la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y, por tanto, ha bloqueado la perspectiva de que Argentina crezca atrayendo inversiones a sectores desregulados, esta recesión previsiblemente también impactará negativamente en los ingresos. Por tanto, si los ingresos se erosionan en el futuro y los gastos aumentan, este superávit presupuestario podría quedarse en una flor de enero. Y si eso es así, todas las dinámicas virtuosas que hemos visto que ya se están desatando volverán a convertirse en dinámicas viciosas. Las mismas dinámicas viciosas en las que ha estado atrapada Argentina durante las últimas décadas. Por tanto, esperemos que sí, que como dice Javier Milei, el déficit cero no. El déficit cero no se negocia y esto es súper importante. Para mí, siempre va a venir un beneficio, por lo menos en este sentido de que Milei pues establezca esta medida. Déficit cero. Ya está. En enero el sector público nacional registró un superávit financiero de 504.008 millones. El superávit primario antes de intereses de deuda fue de, bueno, ese número estaba complicado, 2.010.746. Estos son millones de millones, porque creo que es billones, si no me equivoco, pero bueno.
Y el pago de intereses fue de 1.492.338, que creo que es billón, no millón. Pero bueno, creo que faltan ceros ahí. Es déficit cero, no se negocia. Así que brutal, brutal lo de Milei. Brutal. Para mí esto es fundamental. Que un gobierno que no gaste más de lo que ingresa es brutal. 1,3 millones de reproducción. Impresionante. La ley bloqueada por inoperancia legislativa. Pero esto es normal, hermano. No lo van a dejar. O no lo iban a dejar gobernar. Es completamente normal. No lo iban a dejar gobernar a Milei. Gente, lo voy a dejar por aquí porque tengo la garganta demasiado tomada ya. Y no quiero seguirla forzando. Lo voy a dejar por aquí ya. Mala mía hoy. Pero tengo la garganta en candela. Estoy acatarrado, man. Entonces, ya no estaba ni pensando bien porque estaba más en lo de la garganta y cómo hablar para que se me entendiera que cualquier otra cosa. Un abrazote y nos vemos. Raid de Tipito, me ponen por ahí. Raid a Tipito. Déjame ver cómo era que se hacía el raid. A ver, slash raid. ¿Qué se pone? Tipito enojado. Pero no sale nada. ¿Por qué no me sale nada? Gracias por la suscripción con Prime. Tengo que acabar de aprender a hacer los raids, gente. Mala mía, no sé cómo hacer los raids. Mala mía. En estos días aprendo. Ya aprendí a bloquear. En estos días aprendo a radiar. Nos vemos, gente. Chao, chao, chao. Abrazo grandote.